Gracias, Yoli, gracias por la invitación. Es un honor. Bueno, al doctor yo lo conocí fuera de la universidad. No sé si eso es mejor o no es mejor, pero interesante, la faceta que conocí de él primero no tuvo nada que ver con la universidad. De hecho, lo vi una vez en una cena en la casa del doctor Herrera, cuando se firmó hace muchos años el convenio entre la Fundación Chusita Yerandi de Herrera y la UFM. Lo vi un personaje con pajarito, muy particular, y un par de palabras, nada especial. Y posteriormente ya lo conocí en un plano, como les decía, que no tenía nada que ver con la universidad. Después de un tiempo experimenté por él no solo cariño, sino admiración y respeto, porque cuando yo lo conocí, yo no sabía realmente con quién estaba hablando. No conocía todas las facetas que él tiene o tuvo, tanto dentro de la universidad como fuera de ella. En una ocasión me dijo, me dicen doctor, pero no soy doctor, soy ingeniero. Eso es por algún título honorífico que debe andar perdido por ahí. Y eso me dio a mí el privilegio de disfrutar de su amistad y su confianza, y espero que él en alguna medida haya sentido un poco de eso por mí. Así lo sentí, por lo menos así me lo hizo sentir. Pero era especialista para hacerlo sentir a uno muy bien, porque era un hombre con una educación muy especial. No solo era capaz de decir la verdad desnuda, sino de decirlo bonito, sin ofensas y sin trauma. Pues de doña Olguita, ¿qué puedo decir? Su incondicional esposa, más que eso, una mujer inteligente, de gran personalidad, muy colaboradora con su marido de toda su vida, y junto a él fue su traductora, su editora, su consejera, pero sobre todo su apoyo hasta el último segundo de su existencia. Se dedicó posteriormente, los años que le sobrevivió, a conservar toda la herencia intelectual del doctor y a transmitirla. Hay cosas interesantes que compartimos con él. Una vez almorzando en un lugar muy bonito, cuyo nombre me reservo porque me imagino que no puedo hacer propaganda, pero muy rica comida, y le hizo a mi hija la pregunta, ¿cómo se compra el dinero? Y mi hija le contestó, una niña tal vez a la sazón de unos 13 años, y a mí me maravilló su respuesta, yo no se la había dado, pero le dijo con trabajo. Y él le dijo, tenés que estudiar en la Marroquín. Bueno, mis hijas se inscribieron acá y sacaron las dos una licenciatura en Administración de Empresas, y fue un gran motivador en la vida de ellas. Era más claro que el agua, era un hombre conocido nacional e internacionalmente, como ustedes lo saben muy bien, algunos mejor que yo, pero sí esa parte de su conocimiento en su vida personal fuera de la universidad lo considero un privilegio. Y bueno, se fue, se apagó una noche y se fue con una valentía increíble, una enfermedad dolorosa, molesta, jamás se quejó y siempre supo darle a la gente que estaba a su alrededor y que obviamente lo amaba con mucha intensidad, les dio mucha paz y mucha tranquilidad. La dinámica de la presentación va a ser, voy a hacer un resumen
Voy a hacer un resumen de todos los artículos. Solo que les pido perdón porque esto es nuevo y algo me está pasando. Ahí está. Voy a hacer un resumen de cada uno de los artículos que leímos y al final, pues creo que va a ser más interesante escuchar los comentarios de cada uno de ustedes. En primer lugar, a mí me toca referirme a la década del año 90, entre 1991 y 1999. Eso corresponde a la época de Serrano, de León Carpio y Álvaro Arzú. Esa década empezó también con la caída del muro de Berlín. En esa época también cede el apoyo económico de la Unión Soviética a Cuba y por ende a la subversión en Guatemala, lo cual es un cambio. Se inician privatizaciones, pero sin las medidas complementarias importantes, como serían la disminución de impuestos, las políticas para capitalizar el país, la eliminación de controles de la moneda y subsidios y la eliminación de privilegios, dice el doctor, para ciertos sectores empresariales. Un hombre valiente, porque él era empresario. A mí me decía una vez que él era capaz de discutir con comunistas, con socialistas, con todo el mundo, menos con los mercantilistas, porque ellos no estaban dispuestos a dialogar, porque era perder privilegios. Siempre lo dijo. Además, fue una época de aplicación de medidas pseudoliberales y es la época de los acuerdos de paz. Aunque la consulta popular que se hizo no permitió el cambio de la Constitución. El artículo siguiente se titula ¿Por qué fracasan los gobiernos? El doctor cree en la buena voluntad de los políticos. Él dice que no cree que sea porque son malas intenciones o gente mala. Siempre fue una persona así, le daba la oportunidad a los demás pensando que no se hacían las cosas con maldad ni se hacían con mala intención. Pero estos políticos elevan las expectativas de la gente y la gente espera mediante esa elevación de expectativas que la acción gubernamental complazca los caprichos, exigencias y necesidades de cada uno de los grupos que eventualmente se identifican con ciertas ideas colectivas. Se fomenta el mercantilismo mediante esas conductas, que es precisamente, dice él, lo opuesto a la economía de mercado. Pero la gente no entiende lo que es el mercado, que por definición es simplemente el sistema económico que funciona cuando el gobierno se abstiene de intervenir, excepto para velar por los 3 derechos naturales que todos aquí reconocemos y que no vale la pena volver a mencionar. Dice que basta que el Estado se encargue de sus funciones verdaderas y que deje actuar al mercado y este va a funcionar automáticamente. El siguiente artículo, el futuro de los campesinos. Se pregunta, ¿a dónde se irán los campesinos cuando la tierra ya no pueda seguirse dividiendo más entre los individuos que componen las familias propietarias? Cuando la agricultura produzca más alimentos con menos gente y ya no se pueda competir por el precio del trabajo humano. Esto, dice, producirá que la tierra ya no alcance ni para subsistir, ni siquiera para esas personas que la poseen. Con menor rentabilidad, los individuos son desplazados a sectores con mayor rentabilidad, por lo que es imperativo dejar libertad en el mercado para que se movilicen las fuerzas laborales a donde les convengan y donde sean más eficientes. El siguiente artículo, los impuestos directos y los salarios. Él dice que los impuestos directos son los peores para los pobres.
En este artículo se aboga por la eliminación del impuesto sobre la renta y un leve incremento al IVA, que es, según él, el impuesto más justo. El siguiente se titula el empobrecimiento a los más pobres. Bueno, aquí habla del eterno problema del salario mínimo para los algodoneros que en 1981 dejaron de producir algodón porque no pudieron sostener la elevación de los salarios mínimos. Y hubo pérdidas, obviamente, de puestos de trabajo. También una cosa interesante. La mayor parte de empleos, dice él, lo da gente que es relativamente pobre. A mí me gusta ponerle a mis alumnos el ejemplo de la enfermera que es madre soltera y que tiene 2 hijos y que tiene que ir a trabajar y no tiene quien le cuide a sus 2 hijos y que gana el salario mínimo en un hospital. Ella no puede pagar el salario mínimo a quien le cuide a sus hijos. ¿Cómo va a pagar el salario mínimo a quien le cuide a sus hijos si ella gana el salario mínimo? Pero necesita que alguien lo haga, que eso genera un empleo. Pero el problema es que el salario mínimo le impide, si se sigue la norma del salario mínimo, tener esa ayuda. Y también impide que una persona pueda llegar a satisfacer esa necesidad que ella tiene. Así que yo sí creo, cuando el doctor dice los empleos, la mayoría de los empleos pequeños son empleadores pobres, en casas pobres, ¿verdad? O en lugares pobres. Luego habla de privatizar los monopolios. Dice que cuando la empresa estatal se privatiza, muchas veces lo hace juntamente con el monopolio por un tiempo determinado. Es decir, vamos a privatizar una empresa de telecomunicaciones, pero también vamos a, dentro de la privatización, les vamos a dar el privilegio de ser los únicos por un tiempo. Y él enfatiza en que eso es un sobrecargo que al final va a ser una transferencia al consumidor, con todo monopolio. Mercado o más mercantilismo. Dice que se habla de economía de mercado en todos lados, pero se insiste en promulgar leyes para regular la misma. Es decir, se habla de economía de mercado, pero se regula la economía de mercado. Y pone, por ejemplo, la desmonopolización del INDE, la cual estaba siendo obstaculizada por el Banco Mundial, que pretendía que se emitiera primero una ley general que fuera de su agrado, antes de permitir la privatización. Luego, el artículo sobre los tratados y la pena de muerte, interesante, porque toca el tema de que los tratados muchas veces o siempre cuando son referidos al tema de los derechos humanos prevalecen sobre la Constitución, excepto que se hagan reservas. Y casualmente en este momento se está discutiendo las reservas que levantó el presidente a los convenios internacionales. Da la impresión que Guatemala es exactamente la misma, siempre, porque los problemas son exactamente los mismos. Pareciera que escribió el día de ayer. Por supuesto estaba hablando de la pena de muerte porque los tratados internacionales impiden la aplicación de la pena de muerte, pero se puede proyectar a cualquier otra cosa, como vamos a ver más adelante. Defiende la pena de muerte en el caso de secuestro y tortura, es en otro artículo. Habla de la ingobernabilidad, afirma que la democracia no es suficiente, porque no son las mayorías las que son capaces de establecer un sistema en donde pueda generarse riqueza. Habla de dirigir o liberar en el siguiente artículo. En él hace una crítica al derecho positivo. Defiende un sistema de leyes generales y abstractas que no limitan los actos o que no limiten los actos de las personas, actos libres y voluntarios. Luego, el convenio 169 de la Constitución nuevamente habla de la preeminencia de los convenios internacionales sobre la Constitución y pone, por ejemplo,
que hasta la tarifa de energía eléctrica puede afectar los derechos humanos. Por lo tanto, ¿hasta dónde llegar con esos convenios internacionales en las decisiones que afectan a los guatemaltecos? No tiene límites, prácticamente, porque uno puede argumentar lesión a los derechos humanos prácticamente con cualquier cosa, con los precios, con las empresas. Luego habla del dique que no nos deja progresar. Es un artículo extenso, pero básicamente dice en su momento que el dique está sostenido por un trípode que consta de prácticamente deficiencia en las comunicaciones, altos intereses, me imagino que se refiere a todo, no solo bancarios, y la legislación laboral que tenemos en Guatemala. En el siguiente artículo lo titula El daño de la pretensión del conocimiento y critica a estas personas que creen que saben y no saben, pero en función de lo que ellos creen, toman decisiones económicas para el país, lo cual dice es nefasto y son decisiones erróneas porque se basan en un conocimiento que no es exacto. El siguiente artículo dice, son morales las transferencias de riqueza. Básicamente lo que cuestiona es lo que él llama la transferencia de riqueza, pero se refiere a los impuestos. Habla nuevamente del sistema de impuestos en Guatemala, habla de los peores impuestos y habla del menos peor de los impuestos, porque todos sabemos que tenemos que tener un gobierno y eso tiene un costo. Monopolios y monopolios es el siguiente artículo. Define lo que es un monopolio natural y un monopolio legal. Dice, por ejemplo, la voz de Julio Iglesias, dice él, es monopolio de Julio Iglesias. Eso es natural. Las patentes son un sistema también de monopolios y son legales. Pero en general los monopolios son dañinos y dice, entre menos monopolios es mejor. ¿Y para qué crearlos por ley si ya sabemos que son dañinos? ¿Quién va a gobernar? Es el siguiente. Se refiere a que para los políticos lo importante es conseguir el poder y mantenerse en el poder. Es una clase de public choice, en el sentido de que a ellos lo que les interesa es la opinión pública, porque es lo que le da votos. No son las ideas, no son los programas eficientes, sino es lo que la gente quiere escuchar, lo que les tienen que decir. Por lo tanto, el político nunca va a generar un gobierno eficiente si la población no aprende a pedirle a sus políticos las cosas que verdaderamente valen. Porque el político no va a cambiar. Siempre va a buscar qué es lo que la gente quiere oír y eso es lo que él les va a decir. Luego, finalmente, el último artículo se llama La gente de primera clase. Dice que todos somos gente de primera clase, que no hay gente de segunda clase, que lo que hay de segunda clase son las normas. Dice que cuando las reglas del juego son justas y se aplican sin ventajas ni privilegios para nadie, toda la gente se comporta bien. Y es cierto, no es una exageración, porque cuando las reglas son para todos y conllevan la eficiencia del sistema de aplicación de la ley, todo el mundo la cumple. Y vemos cómo personajes que son guatemaltecos funcionan con una maravillosa eficiencia conduciendo en Estados Unidos y cómo los norteamericanos que suelen conducir con eficiencia en Estados Unidos, aquí se pasan los altos y los semáforos en rojo. Entonces, dice que la peor ofensa que se le puede hacer a los pobres es decir que la violencia es la causa de la pobreza. Perdón, que la pobreza es la causa de la violencia. Eso sería el resumen de todos los artículos que nos tocaba leer el día de hoy. Y bienvenidos a discutir los temas.
Primero Oscar, después Luisfi. Bueno, primero que nada, gracias por el resumen. Yo creo que resumió a la perfección cada uno de los artículos y resaltó los puntos importantes de cada uno de ellos. Y bueno, particularmente esta nueva sección de los años 90 en el libro del sentido común se titula La discusión liberal. Y como muy bien mencionó el doctor al inicio, teníamos pues en esos años teníamos toda la composición que se estaba dando. De pronto Cuba dejó de recibir el apoyo de la Unión Soviética. Entonces eso era un golpe duro para el socialismo, en este caso, sí. Pero hablando de Guatemala me llama mucho la atención porque justo al final de ese primer artículo habla sobre los acuerdos de paz. Y eso me hizo recordar una vez que leí los acuerdos de paz para una clase, que hay un párrafo que me voy a tomar el tiempo de leerlo, donde dice que por su parte el gobierno de Guatemala se compromete a adoptar políticas económicas tendientes a alcanzar un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto a una tasa no menor del 6% anual. Me voy a quedar con esa parte, porque creo que es importante ver cómo desde ese entonces la discusión por si vamos a hacer un Estado liberal o no, empieza a verse clara que no, cuando el gobierno dice que nosotros nos vamos a encargar de hacer crecer la economía a no menor de un 6%. Bien, lo podemos relacionar con Hayek, con esa idea de la fatal arrogancia. En este caso el gobierno está diciendo, nosotros somos capaces de hacer crecer la economía. Pero como lo vamos a ver en el resto de los artículos, creo que lo que hacen es retroceder la economía. Para el caso de las personas, los agricultores tuvieron un retroceso en su bienestar precisamente por la intervención estatal. Entonces yo creo que es importante recordar qué pasó en esos años, como en los acuerdos de paz, y es importante resaltar las intenciones que tiene el gobierno y sobre todo cómo siempre quiere estar metido en algo que no puede controlar y que en vez de hacer progresar, va a hacer retroceder. Hay una gráfica donde se muestra que desde el gobierno de Álvaro Arzú, vamos a excluir el de Arévalo y excluyendo el año de COVID de Jimmy Morales, de Yamatei, nunca hemos llegado a alcanzar el 6% de crecimiento del PIB anual. Entonces no es algo que el gobierno pueda hacer. Y esa es el no conocer el mercado, que ese sería un segundo comentario que haría más adelante. Voy a montarme en algo que dijo Alessandro antes de seguir con el tema que yo quería abordar. Y es el tema de los acuerdos de paz, en el sentido de que fue muy afortunado que no fueran aprobados en la consulta popular que se hizo a ese respecto. Y creo que ahí jugó, en materia de opinión pública, que también es un tema que ya se mencionó, creo que jugó un papel muy importante la presencia de las ideas de Musso y de Lamarro en la opinión pública. Es decir, tratar de impedir que estos acuerdos, que eran legislación, taxis y en algunos casos violatorios de los derechos individuales, pues se hicieran de materia constitucional. Creo que en ese sentido la idea hayekiana de influir en la sociedad y en las ideas y en la opinión pública, creo que fue un ejemplo notable. Yo quiero y quería, como ya tengo el micrófono, quería abordar el tema de las privatizaciones, porque no sé si ustedes se recuerdan que en algún momento se habló de que Musso se hiciera cargo de las privatizaciones, que fuera el ejecutivo de la privatización. Y yo recuerdo haber venido a una reunión en la cual él planteó una idea que era audaz, como muchas de sus ideas. Audaz en grado sumo, dirían por ahí, porque lo que él decía era que si la empresa telefónica era de todos, a todos se nos debería de dar acciones de la empresa telefónica para que fuéramos realmente legítimos propietarios de la telefónica. Por supuesto que esa idea no voló, porque entre mercantilistas, socialistas y otros estatistas se encargaron de hacer que esa idea fuera imposible. Pero ciertamente, otra vez, ideas de Lamarro prevalecieron en ese proceso de privatizaciones. Y en lugar de vender un monopolio, se abrió el mercado. Y los socialistas pusieron el grito en el cielo diciendo que se estaban vendiendo las joyas de la abuelita por nada.
pero ciertamente a los pocos días 4 empresas compitiendo por los chapines, y en Guate hay más teléfonos que personas y hasta los mendigos tienen teléfonos, gracias a esa idea de no vender un monopolio. Y luego la casi privatización del espectro radioeléctrico por medio de los títulos de usufructo de frecuencias también fue una idea genial, nacida de aquí adentro, gracias a la inspiración de Musso, de Giancarlo y de otras personas que pudieron ver mucho más allá del simple acto de privatizar y mucho más allá del acto ominoso de privatizar un monopolio. Perdón que haya usado tanto el tiempo y paso al siguiente. Bueno, yo quería comentar el siguiente artículo que se titula ¿Por qué fracasan los gobiernos? Y estamos hablando de un libro que fue inspirado en Manuel Ayau, escrito con todos los artículos que hizo desde los 80s para adelante. Y también estamos en la universidad que él fundó con una idea clara, que era difundir los principios éticos jurídicos en una sociedad de personas libres y responsables. Y justa esa es la misión del Centro Henry Hazlitt. Y aquí me voy a ganar el sueldo, pero quería que todos fuéramos a la página 91 en el párrafo 3. Me voy a permitir el tiempo de leer el párrafo 3 porque creo que es básicamente la misión que buscó Ayau a través del Centro Henry Hazlitt. Y dice, el mercado es, por definición, el sistema económico que funciona cuando el gobierno interfiere solo para proteger la vida, la propiedad y los contratos. Y deja a los individuos la tarea de coordinar sus actos en paz. Entender cómo funciona el mercado es el objeto de la ciencia económica, pero qué funciona ya no se pone en duda. El peligro radica en que la gente es renuente a confiar en lo desconocido. Y si no entiende cómo funciona el mercado desde el punto de vista social y porque es ético en sí mismo, no le tendrá confianza, consecuentemente intentará interferir en él en cualquier oportunidad que se le presente. Y así es como se pierden las dos cualidades del mercado, su eficiencia y su justicia, es decir, aquello que lo hace social. Entonces yo veo que aquí Ayau menciona que el problema es que la gente no entiende el mercado en sí misma y que como no lo entienden y no entienden la ética, pues obviamente el estar con lo desconocido no les va a sentar muy bien. Entonces van a buscar que el gobierno interfiera. Y aquí es donde quiero resaltar la importancia del amarro en Guatemala y en el mundo, ya que es la difusora de estas ideas y lo que buscamos en los cursos del Centro Henry Hazlitt y en la mayoría de los cursos de la U, es que los estudiantes se lleven eso. El día de mañana, cuando se gradúen, tengan un impacto positivo con los principios liberales que van a permitir después que estemos en una sociedad de mercado libre. Me quedé pensando relacionado con lo que mencionó Luis Figueroa y la síntesis excelente que hizo el doctor Abed, cómo se logran los cambios de manera discreta. Tanto Musso como Giancarlo, del segundo que estuve más cerca, no les importaba nada, absolutamente nada el protagonismo. Y eso permitió que los cambios se pudieran dar. Y pienso muchas veces en la arrogancia de muchísimas personas que quizás sí tienen las ideas claras, pero es quién se va a llevar el mérito de haber hecho este cambio que nos impide poder hacer los cambios que necesitamos. Pero a mí me admiraba muchísimo la forma con la que Giancarlo y Musso lograron cosas como las que Luis Fi explicó de la ley de telecomunicaciones. Poquísima gente supo, ahora un poco más, quién era el impulsor, el creador de esa ley. Entonces, Giancarlo tenía en su escritorio algo que a mí siempre me gusta recordar y es la frase de no hay límite en lo que puedas lograr si logras desentenderse de quién se lleva el mérito. Creo que en esta parte Musso nos explica también, nosotros que somos profesores del Centro Henry Hazlitt, cada una de las cosas que tratamos de enseñarle a los alumnos y que salió a la batalla sin miedo de decir, bueno, me van a decir que por qué me metí a política, sin miedo, iba adelante. Esa era una de las cosas que más me impresionaban de Musso, la claridad de sus ideas, el abrir brecha en un camino muy difícil y llevar adelante los cambios sin que importaba qué le dijeran. Eso me impresionó mucho y creo que nos toca aprender los liberales que tenemos claras las ideas, el de salir adelante sin importar qué. Y luego, ese es un tema uno. Y el tema dos, Musso decía que la gente no tenía mala intención. Yo tengo mis dudas. Al principio yo estaba de acuerdo con él, pero sí hay gente con mala intención. Y cuando uno se las encuentra, es complicado, porque no son
O sea, no se puede luchar con la gente de malas intenciones. Esos eran mis 2 comentarios. Sí, yo quería regresar al artículo que mencionó recientemente Oscar, no solo porque mencionó al Centro Henry Hazlitt, sino también porque me llamó mucho la atención, y ahorita escuchando a Mayra, de que sí hay quienes con malas intenciones, digámosle así, pero sí aquí en este capítulo el doctor Ayau menciona, o sea, le da el beneficio a la duda, ¿verdad? Y dice que no fracasan por falta de motivación, pueden tener buenas intenciones, pueden tener confianza, cuando están lanzándose a la política, ellos elevan las expectativas y esas expectativas hacen que las personas que los escuchan también así sea. Pero realmente lo que está sucediendo es que no comprenden el mercado. Y ahí la importancia de poder explicar en qué consiste una economía de mercado. Y entonces hablan entre las cosas que las personas quieren escuchar y posiblemente ellos creen que pueden hacer. Están hablando de fomentar, de controlar o proteger la producción. Entonces ellos sustituyen los mecanismos del mercado por acciones gubernamentales. Y entonces ahí la importancia que el doctor Ayau enfatiza de explicar en qué consiste el mercado. Yo querría comentar los artículos de los impuestos directos y los salarios y empobreciendo a los más pobres. A ver, tal vez comienzo con una anécdota, ¿se puede? Sí, se vale. Saben que a mí el doctor Ayau, bueno, el querido Muso, él me trataba como una nieta, ¿sabe? Como que me adoptó. Y yo a él lo trataba como un abuelo. En una ocasión, era una fiesta en la universidad, no me acuerdo no sé, pero era una fiesta en la universidad. Por alguna razón, eso en los 90, ¿verdad? Por alguna razón, yo quedé a la par del rector emérito de la universidad, que estaba en primero o segundo año de Derecho aquí. No sé cómo salió la plática, pero él dijo, es que la familia es comunista y así tiene que ser. A mí me impresionó mucho. Y recuerdo que lo comenté con mi padre, también que de Dios goce, también de feliz recordación para mí. Digo, papá, Muso dijo que la familia es comunista y que así tiene que ser. En su momento yo no lo entendí. Claro, al ir estudiando y con los años que han transcurrido y la perspectiva que tengo ahora, o sea, se refería a los órdenes sociales que estudiamos en el curso de Filosofía Social de Hayek. A los órdenes sociales deliberados, que Hayek llamaba taxis, o sea, que son jerárquicos y son verticalistas, y así tiene que ser. O sea, por eso entendí, la familia es comunista y ahí puede primar la ética marxista, darle a cada quien lo que necesite, dar a cada quien según su necesidad, pedir de cada quien según su capacidad. Algo perfectamente aplicable y perfectamente sensato en un orden social de origen deliberado. Bueno, esa es la anécdota. O sea, tengo varias con el querido Muso, pero eso nunca lo olvidé y ahora entiendo a qué se refería. Bueno, con sus artículos de los impuestos directos y los salarios, cito, no hay otra fuente de capital criollo distinta precisamente de los ingresos que grava el impuesto sobre la renta. Y del artículo empobreciendo a los más pobres, cito, no todos los patronos son ricos. De hecho, la mayoría son patronos también pobres, pero juntos proporcionan un gran número de empleos. Entonces, hoy lo enseñamos en nuestros cursos en el CHH. ¿Por qué la gente se va a Estados Unidos? Porque allá hay trabajo. Sobre todo, o sea, ¿y eso por qué? Porque el tejido empresarial es muy denso, sobre todo en las de empresas medianas. O sea, esas empresas entre 50 y 500 empleados, que son las que emplean precisamente al mayor número de personas. Luego, ese middle gap, esa brecha, ese hoyo que hay en nuestro tejido empresarial criollo, diría Muso.
Le digo, aquí hay empresas grandes, sí, poquitas, sí. Y los chicos de la Marroquín se pueden emplear perfectamente ahí, sí, tienen 2, 3 idiomas, un título de la Marroquín, se pueden perfectamente incorporar a las empresas grandes o a los medios o a los mandos medios de las empresas medianas. Pero para la mayor parte de los jóvenes que cada año se van incorporando a la masa, al mercado laboral, le digo, ¿cuáles son sus opciones? Le digo, si no son chicos de la Marro y no son chicos de la Marro, ¿cuáles son sus opciones? Entrar, si tienen suerte, a los estratos más bajos de las empresas medianas, poquitas, de las empresas grandes, muy pocas, que les quedan entonces las pequeñas y microempresas, el autoempleo, básicamente autoempleo. O ir a ayudar a mi tío que tiene un taller, o ir... Entonces la gente se va a Estados Unidos porque el tejido empresarial allá es denso. Luego, como decía el doctor Abed, es que mire, parece que Musso lo hubiera escrito, estos artículos, como que los hubiera escrito la semana pasada. Entonces es bien actual nuestro Musso, muy, muy actual. Y también quería mencionar algo que decía Mayrita, que ni Musso ni Giancarlo, también de grata recordación para nosotros, jamás buscaron protagonismo. Yo, ¿saben a qué lo atribuyo? Le digo, esa es mi opinión. Yo atribuyo esa magnanimidad, esa elegancia de espíritu que caracterizaba a los dos, esa visión de largo plazo, ese desapego a cualquier afán de protagonismo o egoísmo o mírenme, yo le atribuyo a su patriotismo. Manuel Ayao fue un prócer de este país y Giancarlo Ibargüen también. Miren, los dos perfectamente en su generación pudieron haber hecho perfectamente una carrera brillante y haber hecho un patrimonio y todo en Estados Unidos. De hecho, creo que los dos estudiaron en MIT, creo yo. Manuel Ayao creo que también. No, el Musso no. Musso estudió en otro. Pero bueno, la cosa es que pudieron haber hecho carrera en Estados Unidos. Pudieron haber hecho como Joke Kaisen. En cualquier parte del mundo en que quisieran, habrían destacado y habrían hecho carrera perfectamente en Estados Unidos. ¿Por qué la hicieron acá? Porque lo mejor que tenían, que era mucho, lo vinieron a poner al servicio de sus compatriotas. Yo creo que por amor a su país. Digo, esos dos, y digo esos así con respeto y con cariño y con deferencia, eran unos patriotas, unos próceres de este país. Entonces yo lo atribuyo a su patriotismo. Digo, a ese amor por su nación, a ese amor por Guatemala, que me da mucha pena constatar. Le digo, cada vez hay menos. Eso, soy ciudadano del mundo y eso está muy bien. Visión global, sí, pero la visión global no debería eliminarte el amor por tu país y el poner lo que tengas al servicio de tu país. Yo quería mencionar algo tal vez rapidito en relación a lo que usted mencionaba de la educación y la Marroquín. Definitivamente la Marroquín es un tanque de pensamiento y es una escuela, tal vez el único lugar donde verdaderamente se puede entrar a conocer las ideas sin fanatismos partidistas ni políticos. Digan lo que digan, pero yo siento que la parte educativa de la población está muy deficiente. Hablo de la población, no de los privilegiados que pudimos asistir o pueden asistir a la universidad. Porque si ya sabemos que los políticos van a hacer lo que la gente, o van a decir lo que la gente quiere escuchar, y que no van a actuar ni moralmente, ni van a actuar racionalmente, sino van a actuar en la medida en que lo que digan y ofrezcan les consiga votos. Entonces, ¿dónde está el problema? En que la gente no pide cosas que le convienen. ¿Por qué? Porque al no estar educados, por ejemplo, son fácilmente sobornados por una bolsa llena de víveres que pueden durar 15 días
o una lámina para sus casas, si es que tienen casa, o donde tapar donde van a estar, y eso es lo único que les basta. Pero, por ejemplo, si escucháramos a los agricultores pequeños que cultivan, por ejemplo, fresas, que no son recibidas en Estados Unidos por el hecho de que están contaminadas, porque se riegan con aguas negras. Y entonces el gobierno americano no permite que la fresa guatemalteca entre a Estados Unidos, excepto cuando son producidas por granjas que riegan con agua limpia. Si esos productores le exigieran al Estado, en lugar de una bolsa, que les ponga sistemas de regadío de agua limpia, para ellos poder hacer negocios y exportar sus productos a Estados Unidos, sí la pobreza disminuiría. Pero ellos no saben qué pedir y nosotros no les hemos enseñado. Los políticos no lo van a hacer por cuenta propia y desafortunadamente, a veces cuesta decirlo, muchos políticos, no muchos, algunos han estudiado en la Marroquín y conocen estos pensamientos, pero no los ponen en práctica porque no les conviene. Es la gente la que le debe decir a los políticos qué quieren. Y para eso, la labor de educar a las personas, de que aprendan a exigirle a los políticos lo que verdaderamente les conviene, está bastante deficiente. No sé a cargo de quién debería ir eso, pero sí podemos hacer labores de hormiga enseñándole a la gente, porque en cuanto las personas tienen beneficios, cambian de opinión. Sí, Oscar. Solo antes de mencionar el comentario que quería hacer del artículo que había mencionado Karen de los impuestos directos y los salarios, con esto último que acaba de decir, doctor, yo creo que valdría la pena, ya que estamos en un club de lectura de Manuel Ayaur, si nos compartiera la anécdota que compartió en su conferencia de la semana pasada, si no recuerdo mal, que era la de la ambulancia del doctor Ayaur. Creo que eso ejemplifica muy bien justo lo que usted mencionaba. No sé si nos da cuenta. Sí, con mucho gusto. Es muy sencillo en su campaña, porque él decía, el único error que cometí en mi vida fue meterme a la política. En su campaña, era una manera de darle la peor jerarquía a sus decisiones, era haberse metido en política. Él se fue a una población, no recuerdo cuál, en donde le pidieron una ambulancia, y él, para trasladar heridos, enfermos, embarazadas, parturientas o lo que sea. Y entonces él les dijo, yo les doy una ambulancia. Y esa ambulancia se les va a cambiar cada vez que se necesite hacer algo, un cambio, porque la ambulancia envejece, se arruina, va a tener sus servicios y todo. Pero ustedes van a tener que irla pagando. ¿Y cómo la van a pagar? Cada persona que utilice la ambulancia va a tener que pagar lo que pueda, algo. Un sistema como el que había en el San Juan de Dios con las señoras que administraban el patronato, y que la Sandra Torres lo eliminó diciendo que la Constitución garantizaba la salud pública gratuita. Y no votaron por él, querían la ambulancia regalada. Y si él hubiera regalado la ambulancia, pues no sé si hubiera ganado o no, pero obviamente ahí hubieran votado por él, porque no les gustó que iban a tener que pagar su ambulancia, aún con las facilidades que él ofreció. A eso se refería, ¿verdad, Oscar? Sí, justo. Yo creo que ejemplifica muy bien la idea de Manuel Ayaur. Bueno, con el artículo de los impuestos directos y los salarios, y retomando un comentario que había hecho tanto Mayra como Yoli, la verdad es que al inicio de ese artículo vemos la nobleza de Manuel Ayaur cuando dice, yo tengo muy claro que quienes abogan por los impuestos directos son personas de buena voluntad, que buscan justicia tributaria. Que es bastante noble. Yo no concuerdo tanto con Ayaur, yo sí creo que hay gente perversa detrás, que de pronto considera que es una forma de obtener trabajo ajeno sin esforzarse tanto. Pero tomando justo ese artículo, quisiera compartir realmente el daño que puede causar un impuesto directo con algo que pasó en 1970. Yo ni siquiera había nacido, pero no sé si ustedes recuerdan esta tira cómica llamada Pipi Calzas Largas, era una tira sueca, también conocida como Pipi Langström.
una tira cómica muy, muy famosa. Pues bueno, la autora fue Astrid Lindgren, que, bueno, es sueca de nacimiento, que llegó a incluso a ver el efecto real de los impuestos directos, donde en ese año llegó a tener una carga impositiva efectiva que superaba el 100%. ¿Qué significa eso? Que después de vender cierto número de tiras cómicas, una tira adicional que vendiera le saldría le daría como resultado una pérdida por haber vendido eso. Bien, entonces ahí vemos el gran efecto de los impuestos directos cuando por completo desincentiva la eficiencia en el mercado. En este caso ella ya no quería sacar ni una tira cómica, ya no quería vender nada. Estamos hablando de entretenimiento, pero también pasa con otro tipo de empresas. Y tanto fue así que después sacó una nueva tira cómica que tiene un nombre bien raro y no sé sueco, así que no lo voy a decir en el idioma original, que se llama Pomperiposa en el mundo del dinero, que es una crítica precisamente de todos los estragos que puede causar el gobierno al incrementar o al tener un impuesto progresivo y todavía así subirle un tipo impositivo a este. Como lo mencioné, vemos que afecta demasiado al incentivo y al final termina recayendo pues en la población más vulnerable, porque si estas personas no van a tener ese incentivo de generar ganancias, pues el proceso de capitalización no se va a dar, ¿sí? Y al no darse el proceso de capitalización, pues no vamos a tener mejores empleos ni salarios reales muchísimo más altos. Entonces, este artículo me gustó mucho. La verdad es que todos los artículos de acá me han gustado, es porque casi se acerca al año en el que nací, pero considero que en los 90 Guatemala tuvo un giro muy importante que vale la pena estudiar y seguir estudiando. Me quedó la curiosidad, porque usted mencionó que conoció primeramente a don Manuel. Por cierto, yo nunca le dije mucho a él. Para mí siempre fue don Manuel, ¿no? Pero lo conoció fuera de la U, digamos, en un contexto no UFM. Entonces quería saber, ¿cuál fue ese contexto? Bueno, lo puedo decir como médico. Ah, él fue su paciente. Ah, ok. Ok, muy bien. Entonces ahí es, ¿cómo se llama? Confidencialidad. Bueno, no estoy diciendo nada confidencial, ¿verdad? De hecho pero sí, una persona, yo lo admiré mucho cómo él fue llevando su proceso de enfermedad con el valor, la valentía y la capacidad para vivir esa experiencia y compartirla con su familia y con sus amigos. Extraordinario, verdaderamente extraordinario. Nunca hubo una queja. Creo que eso es, al enaltecerle, lo puedo mencionar. Fantástico. Bueno, han habido muchos comentarios sobre diferentes temas y aspectos. Por ejemplo, alguien mencionó de que él le daba el beneficio de la duda casi a la gente. O sea, ¿cómo lo expresaron? De que él no asumía que la gente tenía malas intenciones. Eso fue lo que dijeron, ¿verdad? Yo pienso, yo coincido con eso también, y creo que a veces se equivocaba en eso, ¿verdad? creo que a veces asumía demasiadas buenas intenciones en algunas personas que no son necesariamente trigo limpio, ¿no? Pero eso dice bien de él, digamos, ¿no? Dice mal de las otras gente, pero dice bien de él. Y en parte yo lo atribuyo, creo, a que él era una persona muy segura. Es decir, él no tenía inseguridad. Era una de las personas que yo he conocido en mi vida que yo veía que él no tiene nada de inseguridad. Está muy seguro de sí mismo. Y entonces, y por eso es que él no reclamaba crédito, digamos, por las reformas que proponía, y si es que a veces si tenía éxito, no necesariamente quería que lo reconozcan, porque yo creo que él no sentía que tenía que demostrar nada. O sea, él era muy, muy, muy seguro.
O sea, no era un acomplejado, pues. No tenía complejos, creo yo. ¿Por qué sería eso? Allá tendríamos que indagar en su psicología y su vida personal, cómo fue su formación. Pero eso lo hacía él, yo creo que hacía que la gente lo respetara. Él era un hombre muy respetado. Incluso la gente de otras ideologías lo respetaban, ¿no? No estaban de acuerdo con él, pero lo respetaban. Solo recuerdo una vez sí hubo una situación un poco desagradable que salió como un reportaje de prensa no sé si fue en New York Times o en algún periódico extranjero, donde que hacía un análisis ideológico de la Marroquín y atribuía al Muso, ¿no? Y más que todo, digamos, lo identificaban como un oligarca latinoamericano, el arquetipo del oligarca latinoamericano. Y ¿saben qué hizo él? No sé si conocen esa anécdota. Él se mandó a hacer unas tarjetas de presentación. Decía su nombre, Manuel Ayao, y abajo decía, oligarca latinoamericano. Él tenía ese sentido del humor, ¿verdad? Bueno, yo tengo varias anécdotas personales que compartir sobre don Manuel Ayao, pero yo me las voy a reservar para la próxima sesión que me va a tocar moderar a mí. Entonces porque si no ya no me va a quedar nada que decir. Un aspecto que acaba de tocar Julio y que raramente se toca sobre el doctor Ayao es su sentido del buen humor, ¿verdad? En los libros que él produjo sobre, por ejemplo, cómo crear la pobreza, es muy interesante la cantidad de anécdotas precisamente de buen humor que tiene el libro. Es muy interesante. Y siempre miraba yo que tenía ese buen humor. Me recuerdo, como está diciendo Karen aquí, de una anécdota, ¿verdad? Cuando en una reunión unos amigos le preguntaron sobre qué consideraciones tenía él sobre el Alzheimer. Y él les dijo, lo bueno del Alzheimer es que uno tiene amigos nuevos todos los días, ¿verdad? Y la gente que estaba alrededor de él, por supuesto que se rió muchísimo, porque fue muy creativo en la respuesta, ¿verdad? Cuando todo el mundo se esperaba del doctor Ayao, pues una mini disertación seria sobre qué era lo que estaba pasando con el Alzheimer. Y cuento esto porque me recuerdo que en una ocasión yo lo invité a él a darle a una charla, y como sabía tanto, de repente alguna persona le hacía una pregunta y empezaba a responder la pregunta y iba profundizando, y yo me recuerdo que en un determinado momento se quedó callado y se volteó hacia mí y me dice, no sé por qué estoy hablando de esto. Y entonces yo le dije, doctor, porque le hicieron tal pregunta. ¡Hala! ¡Qué alivio! Es que me estoy dando cuenta que cada vez más olvido las cosas cuando estoy platicando, ¿verdad? Entonces todo el mundo esperaba por esa misma respuesta en esa reunión que él diera una respuesta muy seria hacia el Alzheimer, y no, lo tomó realmente con un humor muy bueno, ¿verdad? Y con respecto a lo que decía Julio, y han dicho varias personas aquí sobre que él realmente, cuando meditaba sobre las opiniones de algunas personas, decía que no tenían malas intenciones, pues sí es muy cierto que él lo decía, y lo decía constantemente, y principalmente yo lo escuché decirlo sobre los socialistas, pero que él agregaba, pero eso no quiere decir que no estén equivocados, ¿verdad?
Eso es muy interesante lo que él decía, porque realmente para políticos con malas intenciones, bueno, pasaríamos aquí toda la tarde hablando realmente de la cantidad de políticos que suben al poder en Guatemala y todo lo que han hecho y que realmente se nos olvida, ¿verdad? Solo como un pequeño detalle, lo del agüita el agüita mágica que iba a salvar el lago de Amatitlán, ¿verdad? Solo con ese y todo ese gobierno, ¿no? Estoy viendo en la televisión una serie sobre Vietnam y hacen un análisis de Nixon. Dios mío, realmente qué increíble, qué tipo más malo. Pero de verdad, qué malo. Y realmente lo que causó en los Estados Unidos, haber subido a la presidencia asegurando que se iba a acabar la guerra y después utilizar la guerra, no terminarla porque él sabía que sabiéndola utilizar le iba a llevar al poder nuevamente. Cuando lo que estaba en juego eran miles de personas que perdieron la vida, miles de jóvenes. Eso realmente es para meditar, ¿verdad? Yo creo que el doctor Ayau decía eso porque él como persona era una muy buena persona cuando pensaba en términos políticos acerca del bienestar de la gente. Pero de los políticos en general hablar de eso es imposible. No era que él pensara que la gente o los políticos tenían malas intenciones, más creo que atribuye a esa ignorancia crasa que él habla. Me gustó mucho eso de los tipos de ignorancia, la racional y la crasa, y cómo el verdadero liberal debería de estar instruido y conocer más, no solo obrar con buenas intenciones o por lo que la gente quiere oír. Y él aquí lo define así, cabal, que la verdad lo que deberían de hacer es deshacerse de esa ignorancia crasa cuando llegan al poder, ¿verdad? Esa parte yo creo que más que malas intenciones va por ahí, por no estar preparados o no ser conscientes de todo lo que deberían de saber sobre economía. No sé. Yo creo que, bueno, brevemente creo que el buen humor sí es característica de la persona inteligente. Sobre todo el humor muy certero, muy agudo, que era lo que él tenía. Segundo, yo creo que lo que él decía, y es una interpretación, yo soy absolutamente responsable de lo que voy a decir, porque no puedo saber cuáles eran sus intenciones, pero creo que era tan inteligente que se ahorraba la discusión de si la gente era bien o mal intencionada, sino iba directamente a la idea que él quería rebatir. Porque si yo le digo, Julita, mire, usted tiene malas intenciones con lo que me está diciendo, nos vamos a meter en una discusión porque usted me va a tratar de refutar que usted no tiene malas intenciones, que usted no está haciendo nada malo. Y nos alejamos de la discusión central, que es la diferencia entre usted y yo en el pensamiento. Yo creo que es una medida muy inteligente no atacar al contrincante ideológico con valoraciones de ningún tipo. Creo que es más inteligente decir, mire, yo sé que usted tiene muy buenas intenciones, creo que usted es una persona capaz, pero en este punto le quiero argumentar, usted no se va a confrontar con esa persona como se va a confrontar si lo califica. No estoy diciendo que haya sido eso, pero es que era tan listo que yo creo que a él no le interesaba discutir las valoraciones personales de la gente, ¿verdad? Y finalmente, esa certeza, esa seguridad que él tenía, como lo menciona Julio, es producto del conocimiento. Cuando usted no conoce bien lo que está diciendo, está siempre a la defensa de las ideas, porque sabe que le pueden saltar por ahí preguntas que no va a poder contestar. Pero si usted está preparado para responder todas las preguntas y sobre todo para decir, eso no lo sé,
como era el caso de él, creo que lo vuelve una persona así. Él tenía un conocimiento absoluto. Era capaz de explicar cosas muy complejas de una manera muy sencilla. Y eso solo se logra mediante el conocimiento. De la síntesis es producto del conocimiento. Si no, no se puede sintetizar una idea. Creo yo que eso es lo más probable. Karen se reservó lo de las malas intenciones. Que Musso no presumía malas intenciones en la gente. Bueno, Giancarlo era igual. Tal vez por aquello de que el león juzga por su condición, ¿verdad? Es posible, eso es una cosa. La otra es que Manuel Ayau trajo con la Marroquín otras corrientes de pensamiento. Por ejemplo, Public Choice, que usted mencionaba, doctor, en su exposición. Digo, Public Choice es que política sin romanticismos. Digo que, y Public Choice tampoco presupone malas intenciones en los políticos, tampoco buenas, sino dice, es gente que actúa por la información de la que dispongan y por los incentivos que tengan, como actuamos todos. Entonces, nos propone dos mercados. Dice, hay tal cosa como un mercado político. Luego Musso lo entendía a la perfección. Hay tal cosa como un mercado económico y un mercado político. En el mercado económico los oferentes son productores, vendedores, cuya motivación, o sea, cuyo incentivo es el lucro. Y los demandantes, o sea, consumidores, compradores, tienen una motivación para hacerse con toda la información pertinente respecto a sus decisiones, porque está en juego su bienestar. Entonces, por eso es que las amas de casa buscamos ofertas, los mejores productos, y mientras más importante en cuanto a monto es la decisión, más información obtiene uno. ¿Verdad? ¿Qué auto se va a comprar? ¿Va a cambiar de marca? ¿Va a cambiar de línea? ¿Va a vivir en un apartamento o en una casa? Entonces uno tiene como consumidor todo el incentivo para hacerse con la información pertinente a la decisión que va a tomar, porque está en juego su bienestar, su patrimonio, el bienestar de su familia. En cambio, en un mercado político, ¿cuáles son las motivaciones o los incentivos que tienen los oferentes? Es decir, políticos en ejercicio, burócratas. ¿Cuál es su incentivo? No es el lucro, es el poder. Y el poder a todos nos puede, algunos más y otros menos, es verdad. Pero su incentivo es el poder, que comporta también lucro, por supuesto, pero es el poder. Los demandantes, ¿quiénes son? Somos en el mercado político. Le digo, votantes. Entonces, como votantes no tenemos incentivo para hacernos con toda la información pertinente a nuestro voto. Eso de vota informado, vota consciente. No tenemos ningún incentivo para leernos los planes programáticos de todos los candidatos, porque mi voto hace muy poca diferencia, si es que la hace. No tengo ningún incentivo, primero para ir a votar y segundo, para votar informadamente. Bueno, eso en cuanto a los incentivos. Y en cambio, la parte oferente en el mercado político, el político tiene toda clase de incentivos, como exponía el doctor Aveda, ¿no? Para prestarle atención no a largo plazo, sino al corto. ¿Qué tengo en mente como político? La próxima elección, no la próxima generación, ¿no? Ni mucho menos las que no han nacido todavía, ¿verdad? Mi horizonte temporal como político es muy corto. Digo, y eso no es maldad, eso es la naturaleza de la acción humana. Digo, por algo también estudiamos a Mises aquí. Entonces mi horizonte temporal es muy corto. Mi incentivo, ¿cuál es? Hacerme de todo el poder posible, ampliar el espectro del alcance que yo tenga. Digo, ese es el incentivo.
Entonces, y le digo, y no es por maldad, es porque es la naturaleza de la acción humana y la naturaleza del mercado político. Le digo, Musso lo entendía muy bien, le digo, y por eso aquí en la universidad estudiamos Public Choice, estudiamos la praxeología de Ludwig von Mises, que es una teoría sobre la acción humana, y estudiamos a Friedrich von Hayek, o sea, las dos clases de orden social que hay, el orden societario propiamente y el orden comunitario. Pues yo creo que es por eso. Bueno, además de por su natural nobleza, que alguien mencionó por ahí, creo que fue Oscar, que Musso no presuponía malas intenciones, mala fe en los políticos, ¿verdad? Decía, es gente como uno, ¿verdad? Y se mueven por incentivos y por la información que tengan. Como nos movemos en el mercado económico, pero en el mercado político los incentivos son muy diferentes. No es lucro, es poder. Y la información que tienen los agentes en el mercado político, los demandantes, los votantes, es mínima, porque no tienen incentivos para hacerse con toda la información pertinente a su decisión en la urna. Mientras que los políticos tienen todo el incentivo para plegarse a la opinión pública y decir, pueblo querido, aquí está tu salvador, pueblo querido, aquí está tu guía, tu gran timonel, tu comandante, tu líder. Entonces eso, pero es porque Musso lo entendía y nos lo ha traído a la universidad. Y eso, digo, eso es un aporte, digo, colosal, porque Musso, Giancarlo, los amigos de Musso, digo, tenían un horizonte temporal, el horizonte temporal de un prócer, de un patriota, el largo plazo, no el corto. Digo, y por eso tampoco les interesaba llevarse los aplausos o llevarse el reconocimiento, digo, porque sabían que los frutos de su labor, los frutos de su trabajo iban a ser cosechados por los que viniéramos después, o por gente que todavía no había nacido en la época de ellos y gente que no ha nacido todavía. Digo, mira, eso es grandeza, grandeza de ánimo. Entonces, pues eso, con ese tema de las malas intenciones es lo que quería compartir. Yo quiero mencionar un tema que creo que le gustaba muchísimo al doctor Ayau, que era cómo mejorar el nivel de vida. O sea, ese era su fin, cómo mejorar el nivel de vida, especialmente de los guatemaltecos. También tiene unos videos muy buenos sobre cómo mejorar el nivel de vida. Y veo que en el año 94 seguro era un tema que lo tenía él muy presente, porque en los dos artículos que están acá seguidos, uno de los impuestos directos y los salarios, él vuelve a mencionar o hacer la misma línea que hace en su libro de la importancia de que exista capital, que a través del capital se va a incrementar la productividad. Eso va a hacer que baje el costo de mano de obra por el uso intensivo de ese capital. Y luego en el siguiente artículo, que lo escribió unos días después, porque el de los salarios lo escribe el 7 de noviembre y el 21 de noviembre, que le llamó Empobreciendo a los más pobres, donde hace ver que por la ley de salarios mínimos que ponen y que afecta a los algodoneros en especial, que los está mencionando en el artículo, como las personas no, luego en lugar de mejorar empeoran, ¿verdad? Y que estaban incluso dispuestos a firmar porque estaban recibiendo el salario mínimo aunque recibieran menos. Y él en alguna parte de sus escritos menciona que el peor salario es el no salario. Y a causa de los salarios mínimos, pues las personas van a perder su empleo. Pues me llamó mucho la atención al leer estos dos artículos, cómo lo puedo enlazar con el libro que él escribió, creo que sí fue años anteriores, en los 80, haciendo mucho énfasis en esto, a la importancia de la capitalización. Solo. La verdad es que me iba a guardar este comentario, pero aprovechando que Yoli tocó el tema de salarios y el proceso de capitalización, creo que la mayoría de ustedes o todos ustedes han tenido una experiencia con el doctor Manuel Ayau vivo.
pues cuando yo entré como estudiante, no dice, cuando yo entré como estudiante, pues él ya no estaba, yo entré en el 2016, entonces no tengo una anécdota como tal, pero sí con uno de sus escritos. Y es que aprovechando que Mayra está por ahí, yo les quería contar de esta tira cómica que se llama Paradoja, cómo bajar los salarios en una lección, de Manuel Ayau Cordón. Es una tira cómica bien bonita, donde precisamente con dibujitos explica el por qué no hay que poner salarios mínimos o por qué no podemos subir el salario mínimo solo por decreto, porque a un gobernante se le ronca la gana subirle el salario mínimo a las cocineras y hay que hacerlo. Entonces, como anécdota, yo quería contar eso, de que me llamó mucho la atención que tuviera una tira cómica y que tratara también de hacer llegar su mensaje a través de un par de dibujos bien bonitos. Yo creo que alguien se lo dibujó, pero no sé, Mayra sabrá más que yo sobre este tema, seguro. Era su intento de explicarle de manera sencilla a la gente ideas complejas. Eso es una de las grandes cosas, lo empezó a hacer en el CES. Hay dos tipos de paradojas, unas que eran unos folletitos muy sencillos y hubo varias, a mí ya solo me quedaron dos, cómo bajar salarios en una lección y cómo las exportaciones, es la otra. Era su forma de llegar a la gente y sí había alguien que trabajaba con él en diseño y demás. Así que eso era, o sea, y todavía hay muy pocas, pero sí hay, son como tesoros. ¿Qué creen ustedes que se puede hacer para que la gente aprenda a pedirle a los políticos lo que realmente les conviene? Es decir, identificamos eso como un problema, porque ellos escogen al gobernante, ellos tienen la decisión, esa es la democracia, pues, pero no saben qué es lo que tienen que pedir, a pesar de que sí saben cuáles son sus necesidades. Y muchas veces lo que quieren son satisfactores directos a sus necesidades, pero no quieren aprender a resolver sus necesidades, porque se les ha acostumbrado a eso, ¿verdad? A que el bienestar que es regalado, el welfare state. Pero debe haber una forma. Bueno, por cierto, mencionaron el tema de los altos impuestos en Suecia, ¿no? ¿Usted cuenta? Sí, ¿no? Pero fíjese que eso ya no es así, ¿no? No, es decir, sí cambió, porque llegó a un punto crítico que ya estos creadores, los artistas y el grupo ABBA, ¿no? se fueron de Suecia, y, o sea, había una fuga, ¿no? De talento, y al final se dieron cuenta, o sea, la socialdemocracia sueca se dio cuenta de que iban por mal camino y cambiaron. Y Suecia ahora no es tan malo, digamos, como era en esa época. O sea, sigue siendo un estado de bienestar, benefactor, pero tiene sus políticas económicas son mucho más racionales, mucho más racionales que las de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? No, o de muchos otros países, pues. Por eso es que Suecia, no en el ranking, digamos, del índice de libertad económica, no está entre los primeros 10, pero está entre los primeros 20, creo. No tiene un lugar bajo, ¿no? Y otros países escandinavos también, y por muchas razones, ¿no? Pero entre otras, por las malas experiencias que tuvieron. Entonces sí es posible cambiar, ¿verdad? O sea, no es que sea una, como dicen, el slippery slope, de que una vez ya nos fuimos por ahí, ya no vamos a poder nunca retroceder, nunca dar vuelta para atrás, porque el hecho de Suecia sí mejoró. Curioso que entre los primeros 10 hay estados no democráticos, porque Singapur es una dictadura, digamos, de partido. Es una democracia autoritaria. Bueno, se puede llamar así si quiere, pero también tenemos casos, Hong Kong. Bueno, Hong Kong,
Ese sí es un caso muy especial, ¿no? Bueno, pero es que los chinos aprendieron al ver la economía de Hong Kong. Pero ahora el Partido Comunista Chino está cada vez más tratando de controlar Hong Kong. Ahora, en la economía sí se mantiene todavía, pero en lo que es libertades políticas están cada vez menos. Por eso es que los habitantes de Hong Kong protestan mucho, ¿no? Pero sí, Hong Kong no es una democracia, de verdad. Pero la mayoría de los otros sí son países democráticos. Ahora miren, ya se dieron cuenta que Chile sí aprendió la lección, porque a los chilenos se les preguntó si querían cambiar la constitución. Por el ciclo ese de los anhelos de la democracia para arriba y para abajo, para arriba, que es periódico y eso está muy bien estudiado. Entonces querían cambio de constitución. Cuando vieron de qué se trataba, ya no. O sea, se dieron cuenta que estaban cambiando una excelente constitución, donde las reglas del juego se han mantenido y gracias a eso Chile es el único país latinoamericano que pertenece al primer mundo. Y cómo cambiar eso los iba a... O sea, la gente sí aprendió. La gente. Pero parece que el presidente Boric de todos modos está tratando de proponer una nueva reforma. O sea, ya aprendió él también qué es lo que no puede lograr, pero parece que va a insistir en tratarlo. Pero él se va a ir. Sí. Él ahorita se va. Ya no tiene tiempo. Sí, pero es un partido, ¿no? Sí, pero por ejemplo en Holanda, el seguro social dicen es una legislación que el Estado tiene. Hay que tener seguro social, pero el seguro social es privado. Usted escoge el seguro que quiere. Entonces, al final de cuentas, es como cuando le dicen, mire, si quiere manejar, tiene que tener seguro contra terceros, si no, no puede manejar. Ya. Usted dice, digamos, la previsión social. Sí, sí. Jubilación. Todo, y también la salud. Bueno, yo lo que tengo son datos que están en el libro The Innovator's Prescription, que dice que una cita para mamografía en Inglaterra, donde es medicina socializada, y Canadá, dura 3 meses. Una cita con un paciente en Estados Unidos, asegurado ya sea por el seguro semiestatal o como quieran llamarlo, un seguro netamente privado, solo lleva 2 semanas o 1 semana.